Cuando pensamos en los mundiales de fútbol, normalmente recordamos goles históricos, campeones legendarios y partidos inolvidables. Pero detrás de cada Copa del Mundo existen historias tan increíbles que parecen sacadas de una película. ¿Sabías que un perro encontró la Copa del Mundo después de que fuera robada? ¿O que una clasificación mundialista ayudó a desencadenar una guerra real entre dos países? También conocerás al jugador que fue expulsado en menos de un minuto, el único gol olímpico en la historia de los mundiales y la goleada que dejó paralizado a todo un país. Algunas de estas historias cambiaron para siempre el fútbol. Otras son tan extrañas que cuesta creer que realmente ocurrieron. Así que prepara tu camiseta, acomódate y acompáñame a descubrir 12 curiosidades increíbles de los mundiales que probablemente nunca te contaron. Comenzamos. ¿Te imaginas entrenar durante años para un mundial y que tu participación termine en menos de un minuto? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a José Batista en el Mundial de México 1986. Uruguay se enfrentaba a Escocia en un partido decisivo de la fase de grupos. Apenas había comenzado el encuentro cuando Batista realizó una entrada durísima sobre un rival. El árbitro no dudó ni un instante. Tarjeta roja directa. El cronómetro marcaba solamente 56 segundos. Hasta hoy sigue siendo la expulsión más rápida en toda la historia de los mundiales. Lo más increíble es que miles de aficionados ni siquiera habían terminado de sentarse cuando ya habían visto una expulsión histórica. Uruguay consiguió empatar el partido y avanzar de ronda, pero Batista quedó inmortalizado por una marca que nadie ha podido superar. La Copa del Mundo fue robada y quien la recuperó no fue un detective, fue un perro. En 1966, Inglaterra organizaba el Mundial y exhibía el trofeo Jules Rimet al público. Pero ocurrió algo impensable. Alguien robó la copa. La policía movilizó recursos, investigó pistas y realizó cientos de entrevistas. Nada funcionó. Hasta que un ciudadano llamado David Corbett paseaba a su perro Pickles. El animal comenzó a olfatear un paquete extraño escondido bajo unos arbustos. Cuando su dueño lo abrió, encontró la Copa del Mundo. Pickles pasó de ser un perro común a una celebridad internacional. Apareció en periódicos, programas de televisión e incluso recibió premios. El trofeo más importante del fútbol fue encontrado por el héroe menos esperado. ¿Crees que 11 segundos son poco tiempo? Es suficiente para hacer historia en un mundial. Durante el partido por el tercer puesto del Mundial 2002, Turquía enfrentó a Corea del Sur. Apenas sonó el silbato inicial, Corea perdió el balón. La pelota llegó rápidamente a Hakan Şükür. El delantero avanzó y definió con precisión. Gol. Solo habían transcurrido 11 segundos. Nadie había marcado tan rápido en una Copa del Mundo. Décadas después, el récord continúa intacto. Lo curioso es que Şükür había tenido un torneo discreto y ese gol terminó convirtiéndose en el momento más recordado de su carrera mundialista. 11 segundos bastaron para entrar en la historia del fútbol. ¿Puede una camiseta rota convertirse en una imagen histórica de un mundial? Sí. En Estados Unidos 1994, los partidos eran extremadamente intensos. En medio de uno de los encuentros de Alemania, Jürgen Klinsmann protagonizó una jugada tan disputada que terminó con la camiseta rasgada. A pesar de ello, siguió jugando
y se convirtió en una de las imágenes más recordadas del torneo. La fotografía recorrió el mundo y simbolizó la entrega total que exigen los mundiales. Muchas veces los aficionados recuerdan los goles, pero algunas imágenes se vuelven eternas simplemente por representar la pasión del juego. A veces, una camiseta rota cuenta una historia mejor que cualquier marcador. ¿Crees que los mundiales son torneos defensivos? Este partido tuvo 12 goles. En el Mundial de 1954, Austria y Suiza disputaron uno de los encuentros más increíbles jamás vistos. El partido comenzó con un ritmo frenético. Los goles caían uno tras otro. Los porteros parecían incapaces de detener los ataques. Cuando terminó el encuentro, Austria había ganado 7-5. 12 goles en un solo partido. Ningún otro encuentro mundialista ha superado esa cifra. Lo más sorprendente es que varios de los goles llegaron en cuestión de minutos. Los aficionados presentes presenciaron un espectáculo irrepetible. ¿Te imaginas ganar la Copa del Mundo antes de cumplir los 18 años? Nadie lo ha vuelto a conseguir. En 1958, el Mundial se celebró en Suecia y una joven promesa brasileña estaba a punto de cambiar la historia del fútbol para siempre. Su nombre era Pelé. Tenía apenas 17 años cuando llegó al torneo. Al principio ni siquiera era titular indiscutible, pero cuando tuvo la oportunidad, dejó al mundo sin palabras. Marcó 3 goles en la semifinal contra Francia y en la final frente a Suecia anotó 2 más. Uno de esos goles es considerado uno de los mejores en la historia de los mundiales. Brasil ganó su primera Copa del Mundo y Pelé se convirtió en una estrella mundial. Más de 6 décadas después, sigue siendo el campeón más joven de la historia. Un récord que parece imposible de romper en el fútbol moderno. Con solo 17 años, Pelé logró lo que millones de jugadores jamás conseguirán. Llegar a una final de mundial es el sueño de cualquier futbolista. Pero un jugador consiguió llegar a 3 seguidas. Entre 1994 y 2002, Brasil dominó el fútbol mundial. Y hubo un hombre que estuvo presente en todas esas hazañas: Cafú. Participó en las finales de 1994, 1998 y 2002. Ningún otro jugador ha disputado 3 finales consecutivas como titular. En 1994, Brasil venció a Italia. En 1998 cayó ante Francia. Y en 2002 derrotó a Alemania para recuperar el trono mundial. Además, Cafú levantó la copa como capitán de Brasil. Su velocidad, resistencia y liderazgo lo convirtieron en una leyenda. Muchos consideran que es uno de los mejores laterales derechos de todos los tiempos. 3 mundiales seguidos peleando por el título. ¿Cómo puede un equipo considerado invencible perder la final más importante de todas? Eso fue exactamente lo que ocurrió en 1954. La selección de Hungría llegaba al Mundial de 1954 como favorita absoluta. Llevaba más de 4 años sin perder un solo partido. Contaba con estrellas como Ferenc Puskás y había aplastado a casi todos sus rivales. Incluso derrotó 8-3 a Alemania Occidental durante el torneo. Cuando ambas selecciones se encontraron en la final, todos esperaban una victoria húngara. Y parecía que así sería. Hungría se puso 2-0 arriba en apenas 8 minutos. Pero Alemania reaccionó. Gol a gol fue remontando el encuentro. Finalmente ganó 3-2 en una de las mayores sorpresas de la historia del deporte. El partido pasó a conocerse como el Milagro de Berna.
Una final que demostró que en el fútbol nada está decidido hasta el último minuto. Un gol ilegal terminó convirtiéndose en uno de los más famosos de todos los tiempos. El Mundial de México 1986 nos regaló uno de los momentos más polémicos de la historia. Argentina enfrentaba a Inglaterra en los cuartos de final. En el minuto 51, un balón quedó suelto dentro del área. Diego Maradona saltó junto al portero inglés, pero en lugar de golpear el balón con la cabeza, lo hizo con la mano. El árbitro no vio la infracción y el gol fue validado. Más tarde, Maradona dijo que había sido marcado un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Lo increíble es que apenas 4 minutos después anotó otro gol, considerado por muchos como el mejor de la historia de los mundiales. 2 goles, uno de los más polémicos y otro de los más brillantes. Todo en el mismo partido. Pocas jugadas han generado tanta discusión como la famosa mano de Dios. Miles de goles se han marcado en los mundiales, pero solo uno entró directamente desde un córner. Durante el Mundial de 1962, Colombia enfrentaba a la poderosa Unión Soviética. Nadie imaginaba que ese partido entraría en la historia. En un saque de esquina, Marcos Coll golpeó el balón con efecto hacia el área. La pelota tomó una trayectoria extraña, pasó entre los defensores, sorprendió al portero soviético y terminó dentro de la portería, sin que nadie tocara el balón. Era un gol olímpico. Lo más increíble es que el arquero rival era el legendario Lev Yashin, considerado por muchos el mejor guardameta de todos los tiempos. Más de 60 años después, sigue siendo el único gol olímpico en la historia de los mundiales. Nadie esperaba una goleada, mucho menos la más impactante en la historia de los mundiales. El 8 de julio de 2014, Brasil jugaba la semifinal del Mundial en su propia casa. Todo el país soñaba con llegar a la final, pero enfrente estaba Alemania. Lo que ocurrió después nadie lo podía creer. Alemania abrió el marcador al minuto 11. Luego llegó otro, y otro más, y otro. En apenas 29 minutos, el marcador ya era 5-0. Los aficionados brasileños lloraban en las gradas. Los comentaristas no encontraban palabras. Y millones de personas alrededor del mundo observaban atónitas. El partido terminó 7-1. Fue la peor derrota de Brasil en un mundial y una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol. Aún hoy, el resultado sigue siendo recordado simplemente como el 7-1. En una sola noche, Alemania escribió historia. ¿Sabías que una clasificación para un mundial ayudó a desencadenar una guerra real entre dos países? En 1969, las selecciones de El Salvador y Honduras se enfrentaron en las eliminatorias para el Mundial de 1970. La rivalidad deportiva era enorme. Pero detrás del fútbol existían problemas mucho más profundos. Había tensiones políticas, disputas sobre tierras y conflictos relacionados con la migración. Los partidos encendieron aún más los ánimos. La prensa de ambos lados alimentó el nacionalismo y la hostilidad creció rápidamente. Después de los encuentros clasificatorios, las relaciones diplomáticas se deterioraron por completo. Pocas semanas después, estalló un conflicto armado conocido como la Football War o Guerra del Fútbol. Aunque el fútbol no fue la causa principal, sí actuó como un detonante que aceleró una situación que ya era muy tensa. Por eso,
esta sigue siendo una de las historias más impactantes relacionadas con una Copa del Mundo.